Pues empezamos, ¿no? Vamos a empezar. Vamos a ir empezando. Bueno, por lo que estamos hoy aquí es para presentar una ILP de renta básica en la que llevamos trabajando ya 4 meses. Y bueno, la vamos a ir explicando. Vamos a contar con 3 compañeros, con Ismael, Tania y Jorge, que bueno, también nos van a hablar un poco de la movilización social, de la situación que vivimos ahora mismo en el Estado y bueno, y poco más. El acto se va a organizar en 3 partes. Vamos a intentar que sea más o menos puntual. Una primera parte en la que vamos a exponer nosotros lo que tengamos que decir. Una segunda parte que será para las organizaciones que estén aquí, que quieran mostrar su apoyo, que puedan tener un minutito para hablar. Y una tercera parte que será ya de preguntas y de un poco de debate. Bueno, empiezo yo. Yo soy Isabel Franco, llevo en el movimiento desde el primer día, desde la Constitución, que se hizo el 1 de julio en la parroquia de Entrevías, en San Carlos Borromeo. Y bueno, soy graduada social, me estoy especializando en políticas de empleo. Y una de las razones por la que a mí me interesa tanto la renta básica y por la que decidí desde el primer día unirme al trabajo es porque en el estudio que llevo haciendo sobre la política de empleo se ve cómo las relaciones de trabajo y sobre todo lo que las regula, el derecho del trabajo, cada vez va dejando más desamparados a los trabajadores frente a la estructura económica, frente al empresario o al patrón, como lo queramos llamar. Desde la transición hasta ahora se comienza a regular el derecho del trabajo con el estatuto. Este estatuto se va modificando, es una de las leyes más modificadas en la historia de la democracia en España y el cambio fundamental es que la primera vez que se regula el derecho del trabajo se regula protegiendo mucho al trabajador frente al empresario. El paradigma de la forma de trabajar era el asalariado a tiempo completo, con un salario fijo y de forma indefinida. Poco a poco, a medida que se va regulando, bueno, también se toma en cuenta una serie de trabajos temporales, pero son trabajos muy causales. Solamente se puede contratar de forma temporal a trabajadores por una causa en la empresa puntual. Poco a poco esa causa se va desregularizando. Se empieza un procedimiento de que cada vez el trabajo a tiempo parcial y el trabajo no indefinido toma más fuerza. De hecho, somos uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de trabajo temporal. Y bueno, en un momento dado, a través del consenso social, de las organizaciones sindicales, pues se intenta frenar esa trayectoria, pero no surte mucho efecto porque nosotros caemos, en España se cae en una cultura de la temporalidad bastante importante y así seguimos. Además, ahora con las últimas reformas laborales prácticamente se termina de desregularizar el trabajo asalariado y además surge como un nuevo paradigma que poquito a poco se va implantando cada vez más. De hecho, lo podemos ver en los anuncios, lo vemos constantemente en la televisión, en la radio, que es la figura del emprendedor, que significa, en España, hazte trabajador por cuenta propia y lleva tú el riesgo. Una de las cosas que te dicen del emprendedor es que tiene que ser una persona con muchas ganas, con mucha iniciativa, con mucha moral, porque además
también nos van incidiendo en la moral y que, bueno, si la empresa se va abajo no pasa nada, porque podemos empezar otra vez, pero claro, no nos dicen lo que ello conlleva, ¿no? Que conlleva, pues, un grado de endeudamiento bastante importante, sobre todo para personas que están en desempleo, personas que a lo mejor pues no están formadas o que aun estando formadas no tienen una capacidad económica suficiente como para seguir. Últimamente, en los últimos meses nos están diciendo además que la tasa de desempleo en la que estamos se va reduciendo, que la economía va cada vez mejor, que estamos saliendo de la recesión, que ahora vamos a empezar con el estancamiento y de ahí vamos a ir saliendo de la crisis. Pero lo que realmente, si miramos las estadísticas y las analizamos detenidamente, realmente no es tan cierto. O sea, por un lado, nos hablan constantemente del paro registrado. El paro registrado deja a muchos parados fuera. Personas que no pueden, o sea, que están buscando trabajo, pero a un plazo medio no entran dentro de esas estadísticas. Personas que aún estando trabajando, están buscando trabajo para mejorar su situación, tampoco entran en estas estadísticas. Personas que están cobrando la prestación agraria tampoco entran, y eso significa que los datos de paro que nos están dando ahora mismo están alrededor de, o sea, están por debajo de la tasa de paro que da la EPA, alrededor de 1 millón de personas menos. O sea, ahora mismo nos están diciendo que tenemos como 4 millones y pico de desempleados y en realidad estamos en los 5.700.000. O sea, que hay que tener cuidado. Luego después también nos dicen que se está reduciendo y es verdad que en este último mes, según las estadísticas, se ha reducido el número de desempleados, pero no nos dicen que también se ha reducido el número de personas activas. Es decir, hay menos personas apuntadas al desempleo, por tanto, hay menos desempleados también. Y como eso, bueno, eso es por un lado la situación así a nivel general de las personas trabajadoras y por otro lado la prestación por desempleo. La prestación por desempleo cubre a bastantes personas que se están quedando paradas, pero no las cubre totalmente. Es decir, una vez que se termina el desempleo, ya no lo sigues cobrando. Si además tú estás trabajando a tiempo parcial o no eres indefinido, es posible que no accedas al mínimo de cotización que necesitas para acceder también a la prestación por desempleo. Cuando se regula por primera vez la prestación, se regula de forma que si tú has cotizado durante 6 meses, tienes acceso a 3 meses de prestación. Ahora tienes que trabajar durante 1 año para tener acceso a 4. Es decir, poquito a poco no solamente se va desregularizando el trabajo asalariado, sino que además el acceso a esa prestación social por desempleo, que va cubriendo un poco las carencias o los problemas que conlleva el sistema económico en el que vivimos, pues también nos despojan de él. Por otro lado, también existe una grave estigmatización de los parados desde varias ópticas. Desde la óptica de que como sociedad empezamos a pensar que las personas que están desempleadas pues pueden ser unos vagos, pueden estar cobrando la prestación por desempleo y mientras tanto no trabajar, hasta el punto en que tú, según la regulación de la Ley General de Seguridad Social, tienes que decir que sí, o sea, tienes que aceptar un trabajo que ellos consideren que es adecuado. Un trabajo adecuado, la Ley de Seguridad Social, en principio, va diciendo que es aquel trabajo que se adecua a tus necesidades, a tu formación, con un salario que sea correspondiente al que tú necesitas y al que hayas estado cobrando antes, que el trabajo no esté muy lejos de la zona donde tú vives, pero que en último caso un trabajo se considera adecuado. Un trabajo adecuado sería aquel que tú hayas realizado durante 3 meses. Es decir,
En último caso, tú puedes tener una formación muy alta, puede ser muy válido para algo que sea lo que a ti realmente te motive y en lo que tú realmente quieras trabajar, pero puedes trabajar de cualquier otra cosa o te quitan la prestación por desempleo. Y además, en más ultimísimo caso, un trabajo adecuado será aquel que el Servicio Público de Empleo crea que es adecuado para ti. O sea que nos quedamos totalmente desamparados frente a ese mínimo de cobertura social que teníamos, que era la prestación por desempleo. Eso por no hablar del estado de las pensiones, en general del desmantelamiento del Estado social frente al Estado económico. En este ámbito, pues, decidimos reunirnos por primera vez. Fue una iniciativa que se tomó y a la que nos unimos a nivel individual. Y en esa primera reunión, pues, decidimos que íbamos a llevar adelante un movimiento contra el paro y la precariedad y que como primera herramienta de lucha íbamos a usar la renta básica. Es decir, es un movimiento que usa como herramienta de lucha la renta básica, una ILP, una iniciativa legislativa popular, es decir, una iniciativa de ley de los ciudadanos, y no al revés. No íbamos a hacer una ILP, no íbamos a hacer como movimiento una ILP. No sé si me explico bien. Es decir, lo importante ahora mismo es la lucha social. Una vez que se termine la campaña de la ILP, seguiremos con otra cosa. En la última reunión también decidimos que cuando vamos a presentarla al Congreso para comenzar todo el procedimiento de recogida de firmas, de que nos acepten esa recogida de firmas, será el día 15 de enero. O sea, es inamovible, el día 15 de enero la presentamos. Y el texto está publicado en el blog, se ha publicado en más sitios. Y, bueno, cuenta con una exposición de motivos, porque la ley nos obliga a ello. Tenemos que hacer una exposición de motivos primero, en la que se cuenta un poco cuál es el estado de la población ahora mismo. Y una segunda parte, que ya sería el texto legal en sí, que cuenta solamente con un artículo, porque pensamos que lo fundamental es que quede claro que la renta básica se define como un derecho de personas a nivel individual, que no vaya a contar por lugar familiar, incondicional, es decir, que no esté condicionado a eso que hemos hablado de tener que aceptar un trabajo que no se tiene por qué adecuar a tu expectativa, y además eso tiene el peligro de que también a la larga puede bajar el salario mínimo. Y una tercera característica, que sería la universalidad. Para llegar a la implantación se ha expuesto en dos fases también. Una primera fase, que sería aquellas personas sin ningún tipo de ingresos, o aquellas personas que, teniendo algún tipo de ingresos, no llegase al mínimo de renta básica que se expone en la ley, que sería el umbral de la pobreza que marca Eurostat. Ahora mismo el umbral de la pobreza que marca Eurostat es de 645,33 euros. Y yo, que soy una persona de mirar muchos números y de hacer las cosas muy visuales, me dio por compararlo, o lo primero que me salta a la cabeza es compararlo con el salario mínimo interprofesional que tenemos en España, que es de 645,30. Es decir, son cosas muy pequeñitas que nos van diciendo, nos van marcando la línea en la que estamos viviendo, la línea en la que estamos trabajando. No solamente es 3 céntimos el salario mínimo interprofesional está por debajo del umbral de la pobreza, es decir, ya de por sí con el salario mínimo somos pobres, sino que es que además el umbral de la pobreza está actualizado a 2011 y el salario mínimo interprofesional a 2013, es decir, lleva 2 años de desfase también. O sea, son cosas pequeñas, pero que nos hacen darnos cuenta de dónde vivimos, de dónde estamos. Por otro lado, ahora mismo las personas en riesgo de pobreza en España son el 38%. O sea, es un nivel muy alto para una población que está pasando muchas necesidades, que no está pasando necesidades solamente ahora, sino que lleva muchos años atrás pasando necesidades. Los trabajadores en riesgo de pobreza, esto que se dice del trabajador pobre, se estima en España en un 12,3%, que también es para pensárselo.
Y además, cada vez aumenta el número de personas, el número de familias que no son capaces de llegar a fin de mes o que llegan con muchas dificultades. Sin embargo, se reduce el número de familias que llegan al final de mes sin ninguna dificultad. Entonces, en este ámbito, queremos llevar adelante esta ILP. Se necesita 500.000 de firmas en 9 meses para poderla llevar a debate en el Congreso. Y decir, sobre todo, que no nos vamos a quedar parados, que una vez que termine esta ILP vamos a seguir para adelante y que la ILP la estamos utilizando como un instrumento de consenso y un instrumento de movilización social. Y, bueno, se están promoviendo ahora mismo varios grupos en todos los territorios y os animamos a que contactéis con nosotros y nos unamos todos juntos y llevamos para adelante pues esta lucha, que tiene que ser una lucha del pueblo, que se tiene que encarar contra toda esa clase, la llamada clase política, y sobre todo contra el sistema económico y el poder económico, que es el que está conllevando a toda esta situación. Y, bueno, ahora voy a pasar a los compañeros. Empieza Ismael. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, lógicamente, agradecer a los compañeros de la Iniciativa Legislativa Popular y a todos los compañeros y compañeras que están llevando a cabo este trabajo, que estamos participando directamente en la campaña de la renta básica, ¿no? Yo quiero empezar por donde finalizaba la compañera, retomando un poco esos datos. Cuando hablamos de crisis, bueno, yo soy Ismael, vengo de la Red de Solidaridad Popular, no sé si conocéis un poco la iniciativa. La Red de Solidaridad Popular lo que plantea es organizar la resistencia frente a la agresión del sistema para hacer frente a esta crisis, o mal llamada crisis, ¿no?, a esta estafa, que nosotros hablamos ya de austericidio, ¿no? Es importante decir que desde el 2008 que se inicia esta mal llamada crisis hemos asistido a diferentes reformas. Yo muy brevemente la voy a citar porque es un poco lo que nosotros venimos planteando como desmantelamiento del modelo de Estado que había anterior, ¿no? Hemos vivido 3 reformas laborales, algunas de las consecuencias ya las ha expuesto la compañera anteriormente, 2 reformas de pensiones, una reforma educativa, el fin de la sanidad pública universal, esto es importante, a través de la última reforma sanitaria, con casos dramáticos de expulsión del sistema sanitario, no solo de personas migrantes, sino ya de trabajadores que han agotado la prestación por desempleo, una amnistía fiscal que algunos y algunas denominaban para ricos, nosotros venimos a decir una amnistía fiscal para la oligarquía financiera y para el capitalismo y sobre todo para la burguesía, expedientes de regulación masivos en todas las empresas y los centros de trabajo, cientos de miles de desahucios en estos años, aumento de los impuestos y el más claro es el IVA, el que repercute en los bienes y en los productos de primera necesidad, ¿no? Las consecuencias de esta crisis, de esta mal llamada crisis, de este austericidio, son los datos que por encima esbozó la compañera, pero vamos, que son una tasa de paro del 26%, que ya explicaba Yara que era falsa, pero hablamos ya de casi 6 millones de personas, según lo que dicen ahora. Una tasa de paro juvenil del 57,22%, según los últimos datos. Una población, y este también es un dato muy importante, más de 16 años, que ya se ha reducido, este es un dato de 2012, en más de 87.000 personas. Y una reducción del número de hogares también en el conjunto del Estado español. Estamos hablando, por lo tanto, ya de una situación de éxodo económico, político y social, como lo venimos denominando nosotros y nosotras, ¿no? Una situación donde hay más de 1.800.000 hogares sin ningún tipo de ingreso en esos hogares y, por lo tanto, nos lleva a unos datos que son una tasa de pobreza, según los datos de la Agencia Europea contra la Pobreza, estos son datos de 2012, final de 2011, de un 21,8%, que actualmente ha crecido, y hablamos de más de 10.200.000 personas en situación de pobreza. La población en riesgo de exclusión, que es lo que comentaba la compañera también, son más de 12 millones de personas en la actualidad, ¿no? Frente a esto, nosotros planteamos que esto no es una crisis, esto es una estafa, esto es un cambio de modelo de Estado, es lo que venimos a llamar el proceso constituyente de la oligarquía, del capitalismo. Lo que han hecho es modificar la regla de juego sin convocar al soberano, sin convocarnos a todos y a todas nosotros, sin convocar al pueblo. Y, por lo tanto, lo que planteamos de la Red de Solidaridad Popular hace ya tiempo planteamos que era necesario articular medidas concretas que hagan frente a este austericidio que ha provocado esta situación de emergencia social. Porque la situación es una situación de emergencia social y no se puede denominar ya de otra forma.
Por lo tanto, cuando decidimos organizarnos para hacer frente al sistema, lo que planteamos es pasar de la resistencia a la autodefensa. Y esto también tiene mucho que ver con lo que está planteando aquí. Hay que empezar a articular medidas, hay que empezar a plantear respuestas que sean capaces de construir poder popular, que sean capaces de construir una respuesta por parte del pueblo frente a la usurpación de su poder, que es la soberanía, y frente a la usurpación de su capacidad, que es la articulación, por lo tanto, de medidas concretas y de una vida digna. Por lo tanto, hablamos de la articulación de una potente red de solidaridad que posibilite sostener en el tiempo la lucha y la dignidad de las personas, porque lo que estamos hoy aquí hablando también es de la dignidad de las personas y, sobre todo, de las más golpeadas por la crisis. También muchas veces, y yo siempre hago esta comparación, nosotros de la red de solidaridad muchas veces hablamos de ello, muchas veces en los movimientos sociales, en la izquierda, en los movimientos más combativos, siempre hemos sabido a quién mandar a la vanguardia, ¿no? A la lucha, a las movilizaciones, a las luchas concretas, ¿no? Lo que pasa es que nunca hemos sabido atender a la retaguardia, nunca hemos sabido qué hacer cuando la persona cae sin empleo, cuando la persona está enfrentada a un desahucio, ¿no? Y eso es lo que nosotros también nos planteamos, igual que se planteaba el Socorro Rojo hace ya muchos años, cuando hablaba de cubrir la retaguardia, como ellos bien decían, la retaguardia roja. Por lo tanto, nos planteamos un instrumento de resistencia y de lucha contra estas políticas neoliberales y el régimen capitalista. Y es importante hablar de esto porque, como ella decía la compañera también, es una herramienta, la ILP de la renta básica, y de la Red de Solidaridad Popular también la entendemos así, porque no perdemos de vista que el objetivo último es la transformación social desde una perspectiva netamente de izquierdas y desde la autoorganización popular. Si no, para nosotros y nosotras tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Por lo tanto, una organización para la solidaridad y la lucha por la justicia social y ese reparto más equitativo, que yo creo que es también el fondo de la ILP de la renta básica, un reparto mucho más equitativo de la riqueza, donde podamos plantearnos en el día a día también una mejora de las condiciones concretas de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Bueno, ya con la red tampoco me voy a enrollar mucho más, podéis ver lo que estamos trabajando tanto en la web o como en otros ámbitos. Y lo que sí es también dejar claro por qué apoyamos esta iniciativa de la renta básica y algunas ideas, algunos esbozos muy breves, ¿no? En primer lugar, como decía, por un reparto más justo de la riqueza. Es evidente que desde el inicio de la estafa o del austericidio, quien se ha beneficiado y quien se ha llevado las plusvalías o los propios ingresos del Estado ha sido los bancos, ha sido la oligarquía financiera y ha sido, por lo tanto, los poderes económicos y los poderes fácticos. En segundo lugar, una lucha contra la explotación económica y también ya contra la opresión económica, que hoy ya se va a traducir dentro de poco en una represión brutal, como estamos viendo con la última propuesta de la ley Mordaza, como estamos viendo llamarla. También, evidentemente, una lucha contra la pobreza, porque para nosotros y nosotras el origen de la pobreza es el capitalismo, es el sistema económico y político, este régimen de la clase opresora. Lógicamente, un sistema al que le interesa el mantenimiento de esta pobreza, y como decía hace ya mucho tiempo un barbudo que se llamaba Carlos Marx, ese ejército de parados y paradas que sea el que lleva a la baja las condiciones laborales y el que haga permanentemente que nos tengamos, entre comillas, que vender por un puesto de trabajo o por una explotación cada día peor. Es decir, pasamos de ya no solo ser proletariado, sino ya ser precariado, completamente explotado y oprimido. También es importante luchar contra la feminización de la pobreza, y esto yo creo que es una de las partes también más importantes que tiene la iniciativa de la renta básica, y que, bueno, no me voy a explayar porque también los compañeros van a hablar de ello y creo que también es importante, ¿no? En ese sentido, también hacer visible lo invisible, es decir, cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de estos números de 10 millones de personas en situación de pobreza, de más de 12 millones en situación de exclusión social o al límite de umbral de la pobreza, esto es lo que se tapa, esto es lo que no se quiere ver, ¿no? Y es lo que también es necesario hacer visible en el día a día, en las luchas concretas, para que se oiga la voz de todas esas personas que no pueden tener voz o que no tienen un altavoz en el día a día, ¿no? Y, por lo tanto, al final, también la reivindicación de todos esos derechos robados. Porque una parte de los derechos robados, lógicamente, cuando hablamos de desmantelación del modelo de Estado, hablamos de la desmantelación de la sanidad pública universal, hablamos del derecho a la vivienda, hablamos del derecho al trabajo, hablamos del derecho a la educación pública. Y también creemos que la iniciativa de la renta básica es una forma también de reivindicar y de exigir esos derechos robados que se nos vienen robando ya desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, la exigencia de una vida digna, la exigencia, como decía Marcelino Camacho, una persona solo por el hecho de nacer, vivir o trabajar o residir tiene que tener toda su vida garantizada y asegurada desde el principio hasta el final, ¿no? Y eso es un poco la intención y el por qué apoyamos también esta iniciativa de la renta básica.
Para nosotros, por lo tanto, es una herramienta, un arma política que permite construir espacios de lucha, de convergencia y de empoderamiento de todas las personas afectadas por la crisis. Yo en ese sentido también quiero agradecer y sobre todo reconocer el ejemplo y la lucha de los compañeros del Campamento por la Dignidad de Extremadura, que son también los que a nosotros también muchas veces en este camino a la renta básica nos han ayudado también a conocer y sobre todo a ver ese ejemplo, ¿no? Cómo a través de una iniciativa, de una ILP, se ha conseguido un proceso de movilización en Extremadura muy potente, aunque al final lo que se ha aprobado en el Parlamento extremeño no ha sido lo que ellos planteaban o lo que se planteaba desde el inicio, pero sí han articulado una serie de luchas que ahora siguen vigentes en el tiempo, donde se articulan desde campamentos por la dignidad hasta espacios donde se puede, espacios donde se trabaja la soberanía alimentaria, donde se tienen despensas solidarias, donde se trabajan necesidades concretas, desde la ropa hasta la educación, hasta otra serie de cuestiones, ¿no? Que es un trabajo muy similar al que hacemos en la Red de Solidaridad Popular. Por lo tanto, eso es lo que planteamos de la red como apoyo a esta iniciativa de la renta básica, y os animamos a todos y a todas, lógicamente, a participar y a sumaros en esta iniciativa y, sobre todo, daros la cita de marzo, donde esperemos confluir entre todos y todas en esas marchas contra la pobreza de parados y paradas, que creemos que debe ser el escaparate donde podamos hacer visible, como yo decía, lo invisible. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ostras, tengo frío por encima de mis posibilidades, así que voy a intentarlo de verdad, pero decía Isabel que ahora se apela mucho a los emprendedores como gente con iniciativa, que se empeña. Yo creo que esta sala está llena de emprendedores porque, bueno, con este frío yo os agradezco mucho que estéis aquí. Creo que es importante todos los procesos que se están desarrollando de movilización popular, de resistencia a lo que está pasando en este país. Empezar por donde terminaba Ismael. Yo creo que el día 22 de marzo con las marchas a Madrid, creo que hay que dar un ejemplo también en Madrid de recepción. Creo que hay mucha gente trabajando en el Estado porque hay una gran movilización y hay que hacer un esfuerzo para recibirles con los brazos abiertos. A mí me invitó Álvaro a venir a este acto. Sospechaba, y hoy lo he confirmado hablando con él, de cómo iba a orientar esto, que por un poco mi papel como persona que está en una institución y que desde ese conocimiento interno de lo que pasa en las instituciones que tienen que legislar y que toman las decisiones que afectan a la ciudadanía, de lo imprescindible del momento actual de articular una sociedad que, por desgracia, creo que desde la transición hasta el momento actual ha ido de alguna manera asumiendo que había unas instituciones que tomaban decisiones y que su papel era ratificarlas o enmendarlas cada 4 años a través de las instituciones mediadoras de los partidos. Yo creo que en el momento actual eso ha quebrado, y ha quebrado por 2 motivos fundamentales. Uno, porque se dan 2 fenómenos fundamentales en las decisiones que toman los gobiernos. Uno es que se legisla para los problemas que no existen y otro es que se legisla para arreglar lo que no está roto. Y que ante eso, que son decisiones que están teniendo consecuencias dramáticas para la mayoría de la sociedad, las instituciones democráticas que deberían defender un modelo de sociedad que hemos construido entre todos no están siendo capaces de defenderlo y no están siendo capaces de ponerle freno a esta realidad. Cuando digo que se legisla para los no problemas, pues yo creo que tenemos el ejemplo claro con la ley Mordaza o con la ley anti-15M, como la queramos llamar, ¿no? Hasta los sindicatos policiales hablan que Madrid, que es la ciudad que tiene más manifestaciones del Estado, en un año que hay miles de manifestaciones, se cuentan por decenas las protestas en las que se producen algún tipo de altercado y algún tipo de confrontación de cualquier nivel. Por tanto, no hay un problema con la seguridad ciudadana, no existe, es mentira, y sin embargo se legisla para ello, ¿no? Y digo que se legisla para arreglar lo que no está roto por el ejemplo de la sanidad, ¿no? La sanidad española ha sido ejemplo y modelo para todo el mundo de una sanidad pública que obviamente tenía márgenes de mejora en su prestación, en su eficiencia, en su modelo y sobre todo en garantizar determinadas seguridad a todo el mundo, pero desde luego no era un desastre
de sanidad y no había que darle la vuelta como un calcetín y, sin embargo, eso es lo que se está haciendo. Se está destruyendo un modelo y sustituyéndolo por uno que nada tiene que ver y que además se ha demostrado en muchos lugares del mundo que es un modelo que no garantiza el bienestar y la salud del conjunto de la población. Y cuando se legisla para los no problemas y se legisla para arreglar cosas que no se han roto, uno se tiene que preguntar en realidad para qué se está legislando, y en realidad se está legislando para una cosa distinta de lo que se cuenta, ¿no? Yo creo que se está legislando para transformar esta sociedad en una sociedad absolutamente distinta en la que los intereses económicos estén por encima de los intereses de la sociedad. Se han dado los datos, pero yo creo que el dato clave es que caminamos a un modelo de sociedad en el que un cuarto de la población no tendrá condiciones de vida digna. Esa es la clave, eso es a lo que se está caminando. Y ante eso es necesario que la sociedad no solo proteste, no solo cambie sus votos, no solo se organice para resistir y para articular cómo dar dignidad allá donde se la quitan las instituciones, sino sobre todo para iniciar un proceso más profundo de debate en el que decir si realmente esta sociedad estamos dispuestos colectivamente a permitir o a vivir en una sociedad donde un cuarto de la población no tenga condiciones dignas de vida. Y por eso yo creo que la clave de la ILP es la capacidad movilizadora y la utilización de la misma como herramienta de movilización social y de articulación de conciencias. Decía antes que nos han grabado un pequeño vídeo de apoyo, que hay que manifestarse, hay que estar en las marchas, hay que estar en las huelgas, hay que también estar en las instituciones porque siguen siendo necesarias, aunque no desde luego suficientes para garantizar el bienestar, pero entre las instituciones y la movilización de un acto puntual se desarrolla la vida cotidiana de la gente, y es en la vida cotidiana de la gente donde hay que empezar a articular un cambio profundo de sociedad y un cambio profundo de concepciones en lo que estamos. En la Comunidad de Madrid, por dar yo también datos, no vaya a ser que quede como que vengo así sin preparármelo, los datos de parados están en 650.000 personas, en los que un 54% son parados de larga duración, con lo que implica de las pocas posibilidades que tienen de volver a encontrar un trabajo. De esos, 325.000 personas no tienen ingresos y el 19% de la población está en serio riesgo de exclusión y de pobreza. Ante eso, el Grupo de Izquierda Unida mañana hará un mes que presentó una ley reguladora de los derechos vitales básicos, y en esa ley se regulaba también una renta social garantizada en términos similares a la primera fase que plantea la ILP, en la que al menos las personas que no tienen ningún ingreso se garantice que tienen ingresos mínimos para poder llevar una vida con condiciones dignas. Incluso se hacía una memoria económica en la que se hacía una apuesta por una modificación fiscal para garantizar los 2.970 millones en los que calculábamos el coste de esa ley. Y sin embargo ha dado igual, esa ley está ahí, se presentó, se debatió en el Parlamento, se hicieron enmiendas, se hizo todo el trámite parlamentario, todo lo que había que hacer, el esfuerzo previo de elaborarla, de sacar realmente un planteamiento económico del que fuese posible financiarla, y ha muerto hace un mes que se presentó, que se votó, que el Partido Popular la rechazó y adiós muy buenas. Yo creo que esa es la clave. Si quienes de alguna manera estamos en las instituciones mandatados a defender los intereses de la ciudadanía, no tenemos más herramienta que ir a un sitio, defender una posición en un debate que dura a lo sumo una hora para que alguien lo tumbe y que no vuelva a suceder nada y que la situación problemática sobre la que queríamos intervenir no se vaya a resolver, no queda otra que decir que el modelo democrático, que las instituciones emanadas de la transición en este país no están respondiendo a la realidad de las necesidades de la gente y, por tanto, hay que empezar a articularlo de otra manera. Esa es la capacidad que tiene un proyecto y un proceso de ILP, y yo me centro en eso. Creo que lo fundamental de la ILP es ser capaces de que la gente retome una conciencia fundamental, y es que si no estamos organizados en nuestra vida cotidiana para ponerle freno a los abusos del poder, lo que pasará es que las leyes responderán no a solucionar los problemas existentes, no a arreglar lo que está roto, sino a todo lo contrario. Como decía al principio, se harán legislaciones que no responden a esos principios, sino que responderán a otros intereses y que se maquillarán de problemas que no existen, que es lo que está pasando. Obviamente nadie aceptaría
y sería un escándalo público que se dijese que se va a legislar en contra de la movilización social y los derechos de protesta. Por eso se inventa un problema que es la seguridad ciudadana. Nadie aceptaría que se va a legislar para que buena parte de la población no tenga asistencia sanitaria fundamental. Por eso se crea una conciencia de que hay un problema que no existe en la sanidad. En definitiva, tenemos unos gobiernos actualmente que están al servicio del poder económico y no de la mayoría social y desde luego no tenemos unas instituciones capaces de pararlo. Lo contaba también en el vídeo, a mí hay una cosa que me toca. Tengo mucha vinculación con Colombia y hace 3 días que el Procurador General cesó por un decreto al alcalde de Bogotá. El alcalde de Bogotá es un exguerrillero, el primer exguerrillero que ha llegado a los niveles más altos de representación política, después de abandonar el M-19, que era el grupo guerrillero al que pertenecía, y entre otros de los motivos por los que le han cesado es porque reestructuró todo el sistema de limpieza de la ciudad de Bogotá para extraérselo a las empresas privadas y dárselo a las cooperativas obreras que se habían ido constituyendo. Eso supuso en el 2012 una semana de problemas de limpieza y de resistencias y de dificultades en la ciudad que se han resuelto y han seguido adelante. Ese es uno de los 3 motivos por los que se ha cesado a este alcalde. Pues si se hubiese producido en Venezuela habría un escándalo y se estaría llamando dictador, pero como lo han hecho en Colombia está muy bien hecho, aunque sea por el mismo motivo que podrían haber cesado a Botella, solo que Botella, en lugar de dárselo a los trabajadores, se lo da a las empresas de sus amigos y eso es lo que están protegiendo. Como reacción a ese cese, a pesar de que Petro, que es el alcalde de Bogotá, tenía un nivel bajo de valoración de su ciudadanía y tenía dificultades y tenía bastantes personas que estaban relativamente descontentos con su gestión. A pesar de eso, ha habido una movilización que lleva 3 días ocupando la Plaza de Bolívar como no se conocía hacía tiempo en Colombia y en Bogotá. El 63% de la población de Bogotá ha desaprobado el cese de su alcalde por la única lógica de que es su alcalde porque ellos lo votaron y que ellos son los que tienen que decidir si tiene que seguir siendo alcalde o no tiene que seguir siendo alcalde, pero que no puede venir ningún poder superior a cesarlo. A mí me maravilla la sociedad colombiana porque tiene estas cosas, con todo lo que tiene de dificultades con la historia de violencia y con muchos problemas más. Tiene una conciencia de lo que es el poder popular y de lo que es la democracia y de lo que es que el pueblo tenga la capacidad de decidir y no permitir que ningún poder superior le imponga decisiones. En esta comunidad, hace 10 años, que el Partido Popular compró a 2 diputados corruptos del Partido Socialista y que se perdió la oportunidad mínima de haber construido un proyecto distinto de Comunidad de Madrid y que le dio la presidencia a Esperanza Aguirre, que ha sido la cabeza de lanza de la transformación de sociedad, de la transformación del modelo social en Madrid y luego en el conjunto del país. Nadie salió a la calle en esos días, nadie salió a protestar y eso determina pensar que si hubiese habido un gobierno de izquierdas, quizá no hubiésemos tenido el poder popular suficiente para enfrentarnos con los poderes económicos que sin duda estaban del lado de Esperanza Aguirre y que sin duda operaron para comprar a 2 diputados hasta que consiguieron poner a su presidenta y no a ningún otro presidente que hubiese decidido el pueblo. Por tanto, en esta comunidad, más que ninguna otra, que es la que ha sufrido esta línea de transformación política y social y es la que tiene la oportunidad ahora, porque es la que está viviendo las mayores movilizaciones y es donde están surgiendo las mayores iniciativas que dan aliento a muchos de los procesos de transformación y que están repolitizando a buena parte de la sociedad, es en la que hay que empezar a trabajar no exclusivamente para llegar a unas instituciones, sino para que más pronto que tarde las instituciones vuelvan a ser los espacios en los que están al servicio de la mayoría de la sociedad y que están al servicio de la democracia y del pueblo y no de los intereses de unos pocos y de sus empresarios amigos. Por tanto, mi apoyo a este movimiento, mi apoyo a las marchas del 22, mi llamamiento a que sigamos organizándonos y a vuestra disposición para lo que podamos hacer, porque aunque las instituciones muchas veces nos sirven, a veces conseguimos que echen cosas para atrás y a veces, sobre todo, conseguimos ponerles nerviosos porque podemos jugar en su terreno y ellos no pueden jugar en el nuestro. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo me llamo Jorge, soy sociólogo y bueno, en primer lugar quería agradecer a toda la gente que está promoviendo la iniciativa legislativa popular por la renta básica, especialmente a Manolo, que se puso en contacto conmigo, y la verdad que estoy encantado de estar aquí con vosotros, de compartir este rato y bueno, entender que, valorar que habéis venido en una tarde tan apestosa como esta, en la que hace mucho frío. Yo la verdad que tengo bastante frío, estaba dudando ahora mismo, no sabía, esto que dices, quedará mal o no, no sabía si levantarme, ir al baño o esperarme hasta luego, y ahora me arrepiento, debería haber ido porque tengo bastante ganas de ir al baño, pero bueno, ya estamos aquí, así que me da culpa. Bueno, más o menos yo, de manera telegráfica, muy rápidamente, voy a hacer un pequeño resumen, quizás de tipo una pincelada larga, larga pero corta en realidad. Rápidamente, más de tipo teórico, ¿no? Para tratar de introducir qué significa esto de la renta básica, en qué lógica lo podemos inscribir y qué sentido tiene hoy el trabajo, ¿no? Para eso deberíamos preguntarnos, no sé si beber, pero bueno. Ya, pero es que se me seca la boca, si no. Bueno, bromas aparte. Para eso deberíamos preguntarnos primero qué es el trabajo. Nosotros tenemos naturalizado lo que significa trabajar, lo que es el hacer, pero lo que viene a ser la sociedad de trabajadores es una, digamos que no tiene bastante tiempo en términos históricos, para nosotros vitales obviamente mucho más. Data del siglo XVIII. El trabajo tal y como lo entendemos es un invento de la modernidad. El trabajo que se tiene, el trabajo que se pierde, el trabajo que se busca, el trabajo que se ofrece, el trabajo que se desarrolla en una esfera pública, y que eso quiere decir, bajo una sociedad capitalista, el trabajo según el cual el capitalista puede extraer plusvalor de tu actividad, ¿no? Plusvalor entendemos como aquella parte de la actividad, digamos, que se desarrolla en un trabajo más allá, ese tiempo que sigues trabajando, más allá del tiempo necesario para cubrir las necesidades básicas de ese trabajo, digamos, para decirlo de una forma muy clara, lo que se lleva crudo el empleador, ¿no? Digamos, si tú trabajas 8 horas y con 4 horas de trabajo ya cubres el trabajo necesario para hacer esa tarea, las 4 horas restantes es lo que se llevaría gratis, digamos, lo que le hace producir ese plusvalor al capitalista, y que luego sigue acumulando y vuelve a invertir y sigue creciendo, etcétera, el proceso de acumulación de trabajo. El trabajo, entonces, como decía, tal y como lo entendemos nosotros, tal y como lo tenemos en la cabeza, antes del siglo XVIII los artesanos obraban, no trabajaban. El trabajo era una cosa que te excluía de la sociedad. A lo largo de la historia, sobre todo el trabajo manual, menos en algunos momentos en los que la propia religión católica, en los inicios, sobre todo hasta el siglo III más o menos, que fueron de los que revalorizaron la actividad manual, siempre ha sido una actividad totalmente denostada, ¿no? Ya decían los griegos, ¿no? Sobre todo, Pericles no, pero Platón sí que decía, digamos, que aquel que trabaja no tiene tiempo para dedicarse a los asuntos comunes y los asuntos de la política, a las decisiones en la ciudad. Por lo tanto, esta idea de sociedad de trabajadores, del trabajo como un elemento que te incluye en la sociedad, data del siglo XVIII, se extiende en el siglo XIX y se termina de asentar en el siglo XX, porque cuando estamos hablando de trabajos y de procesos y de transformaciones, tenemos que tener en cuenta que son ciclos muy largos en el tiempo, ¿no? Que no, digamos, los cambios históricos se producen de manera mucho más lenta que nuestra capacidad vital y biográfica que tenemos para asumir dichos cambios. Para resumir de manera muy esquemática, básicamente lo que hace el capital para ser tal cosa, separa al trabajador de sus propios medios de vida. Esto lo que viene a hacer es que aparece un actor que vendría a ser el capitalista, que ostenta lo que es el capital fijo, que vendría a ser la maquinaria, las instalaciones y luego normalmente el dinero, y está el trabajador libre, el trabajador que es libre y se entiende a sí mismo como una propia mercancía, una mercancía corpórea que tiene que venderse libremente, pero también tiene el deber de venderse. Para el que luego el capitalista se la alquila durante un tiempo y se la compra. De esta manera, digamos, la gran batalla que ha tenido que librar el capitalismo a lo largo de estos siglos han sido varias, pero una de ellas, y que atañe, digamos,
al tema que luego veremos de la renta básica, es el innato rechazo de los obreros en la historia a plegarse a los ritmos de trabajo que exigía la fábrica capitalista. El obrero, digamos que históricamente ha sido forzado a introducirse a los ritmos fabriles, primero porque se negaba a someterse a unos ritmos de trabajo y unos tiempos cronometrados, estando ellos antes acostumbrados a los ritmos rurales. Por decir una forma, a lo que llamaba el historiador Thompson, que tiene un libro magnífico que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra, lo que él llamaba la task orientation, las tareas por orientación. Ellos se guiaban por el clima, por los tiempos de la cosecha y demás, y se produce la primera transformación ahí que el capitalismo empieza a generar, que es la transformación de lo que es el tiempo interno. El tiempo ya no es una cosa que pasa, sino que empieza a ser un tiempo que se gasta. El tiempo empieza a cronometrarse, a cuantificarse, a racionalizarse. Empieza a desarrollarse lo que es la sociedad racional, ¿no? Todas las tareas, todo lo que se hace, cualquier actividad en la vida tiene que ser racionalizada, ¿no? Con la burocracia, digamos, como el máximo exponente de esta idea de racionalización del conjunto de la vida, ¿no? De reducción matemática de los distintos procesos vitales. La gran batalla que ha tenido que librar el capital para quitarse de en medio esos topes de la acumulación capitalista, tenía que ver con esa necesidad de fijar al trabajador en un espacio, en un momento y, que consiga, que los trabajadores desarrollen al ritmo de las necesidades de la acumulación capitalista su propio trabajo. Este proceso, de disciplina ha tenido varias etapas. Disciplina desde fuera, el modelo de Bentham, bueno, nunca sé cómo se pronuncia, pero bueno. Digamos que el modelo de disciplina desde afuera, ¿no? El modelo de la cárcel, ese es el prototipo de una torre. Desde una misma torre tú puedes visualizar todos los módulos distintos. Entre los distintos módulos no se ven entre ellos, pero tú eres capaz de ver a todos. Bueno, eso es una forma de disciplinar desde afuera, pero todavía los ritmos del trabajo, sobre todo con los obreros de oficio, que eran herederos de los gremios y que todavía mantenían lo que se vino a llamar los secretos de los gremios, que era el monopolio del saber de cómo se hacían las cosas. Eso era algo que el capitalismo tenía que acabar con ello. Luego introdujo la disciplina a través de la propia máquina y finalmente la guinda la trae un hombre que se llama Taylor, Frederick Taylor, que era un obsesivo del tiempo movimiento, ¿no? De cuántos movimientos eres capaz de hacer en el mínimo tiempo posible, ¿no? El tipo era un enfermo del tiempo, iba con un cronómetro siempre, estaba realmente enloquecido, ¿no? Con esas cosas, ¿verdad? A Taylor se le suma, el siglo XX. Esto ya sucede, voy muy rápido, lo sé, pero es que si no nos extendemos y esto no acaba nunca. Esto ya estamos hablando ya en el siglo XX, principios del siglo XX. Durante todo el siglo XIX, el nuevo proletariado moderno, expulsado del campo y que se iba, asentando alrededor de los nuevos enclaves industriales de las fábricas, dio lugar a lo que es la cuestión social, que es cuando empieza la sociología y cuando empieza a estudiarse qué es eso de la sociedad, ¿no? Los nuevos proletarios, ya decía Auguste Comte, que era uno de los primeros sociólogos, un sociólogo positivista, bueno, como eran mucho en la época, venía a decir que los proletarios acampan en la sociedad, en los márgenes de la sociedad sin incluirse en ella. El pauperismo, que fue esta nueva condición social como efecto del desarrollo de la sociedad industrial, tuvo unos primeros pasos donde los trabajadores eran menos productores y estaban totalmente excluidos de cualquier capacidad de consumo. Vivían totalmente al margen, pero vivían al margen gracias a estar integrados en un nuevo proceso laboral. Era un nuevo tipo de pobreza, muy distinta a la pobreza, preindustrial. Era una nueva forma de vivir y de estudiar también esta forma de pobreza. A lo largo de lo que es el siglo XIX, principios del XX, la cuestión del salario empieza a desarrollarse realmente en lo que es la sociedad salarial. El salario no es una mera retribución por un trabajo hecho, que por supuesto que también, sino que va incluyendo lo que es un círculo que va administrándose como un órgano. Poco a poco el salario cumple también la función
de romper los lazos de los trabajadores con sus fórmulas, con sus vías de consumo rurales. A través del salario, los trabajadores, todavía a principios del siglo XX, muchas veces, trabajaban un tiempo en la fábrica, pero gran parte de su consumo vital lo extraían del ámbito rural. Tenían sus huertas, seguían como muy desconectados todavía de lo que es la subsunción, el sometimiento a la forma capitalista, ¿no? El salario es una forma de romper con esos vínculos rurales y de introducir tanto, digamos, el consumo como la producción en torno suyo. Después de Frederick Taylor lo que viene es otro personaje que se llama Henry Ford, todo el mundo lo conocemos, ¿no? El de los coches. Henry Ford, fijándose en los mataderos de Chicago, ve cómo se van transportando, digamos, los productos cárnicos, y él entiende que la cadena de montaje es una forma bastante viable para organizar el trabajo. Entonces, bueno, en una serie de modificaciones introduce lo que es la línea de montaje, que a su vez, empieza de una forma y va desarrollándose de otra, que digamos que esto viene a casarse con esa forma de Taylor de la organización del tiempo de movimiento. Entonces, lo que consigue el capital de esta forma es extraer todo ese saber que tenían los obreros de oficio como herencia de los antiguos gremios y extraer ese monopolio de los ritmos del trabajo y ese monopolio del saber, de tal manera que son capaces de colocar a cualquier persona, digamos, fijado en una posición de la línea de montaje donde va pasando el producto, y ellos van incluyendo con piezas estandarizadas, digamos, piezas iguales, y van construyendo un coche o lo que sea, ¿no? Lo que vino a llamarse la producción en masa. La producción en masa necesita, necesita ampliar el consumo en masa. Ahí ayudó mucho las dos guerras mundiales. La producción en masa de tanques, de armamento, digamos, fomentó esta nueva lógica. De hecho, hay economistas como Schumpeter que venía a decir, bueno, si tú le quitas al nazismo todo lo que es la parte racista, digamos, todo lo que vendría a ser la idea que giraba, en cierto modo es muy útil la idea autoritaria sobre el trabajo, ¿no? de someter al trabajo al ritmo de la propia fábrica. Aquí ya se va iniciando lo que es se va cerrando el círculo y se va asentando lo que es la ideología del trabajo. La ideología del trabajo es esa idea moral, social, según la cual todos tenemos el deber de trabajar para mejorar el mundo. Aquel que no trabaja es un paria y un enemigo de la sociedad, y, digamos, el trabajo se convierte en la vía para la consecución del éxito. Si hay alguna de las grandes mentiras en esta historia es esa, quien trabaja normalmente no se hace rico, pero nos ha inoculado del todo la idea de que si tú trabajas irás escalando, irás ascendiendo y si vas haciendo las cosas bien, pues triunfarás, y que si no triunfas, pues básicamente vendrá a ser culpa tuya el no haber triunfado. Eso es algo que luego, como veremos, se ha acentuado mucho, ¿no? Esta lógica del loser y del winner. Luego entra un tercer actor que se llama Keynes. Keynes, que es como la triada, ¿no? Vendría a introducir el papel del Estado en la producción, aquel que es el garante de lo que es la demanda efectiva, ¿no? El garante de que el consumo, digamos, de que las masas trabajadoras tengan la capacidad de consumir todos esos productos que se van produciendo en masa. Y entonces se genera ya un círculo cerrado de producción, demanda, consumo, y que, paradójicamente, lo que se viene a llamar los 30 gloriosos, ¿no? Y que dio lugar al estado de bienestar, mediante esta producción en masa también el Estado garantiza toda una nueva serie de derechos, digamos, a los que van haciendo los trabajadores. Lo que pasa es que esto tenía un límite. Esta idea que se vino a llamar Fordismo, con el Estado como maestro de ceremonias, ¿no? Lo que Antonio Negri vino a llamar como el Estado plan, aquel que, digamos, que planifica, ¿no? En cierto modo, la producción, una producción que se venía a llamar el just in case, el por si acaso, según la cual tú produces mucho, lo mantienes en un almacén todo el stock, y el Estado,
garantiza, digamos, el desarrollo de ese patrón de acumulación capitalista, garantiza que en el tiempo tú vayas dando salida a todo ese stock que vas acumulando. Por lo tanto, funciona lo que son las economías de escala, que a cuanto más cantidad produces de objetos, más barato te sale producirlos, ¿no? Si produces uno, pero si produces 100, te sale más barato que producir uno. Lo que pasa es que esto tiene un límite. Aquí se dio, digamos, la lucha de clases vino a traducirse en una especie de pacto implícito del capital y el trabajo en la fábrica. La de que tú me das derechos, pero tú renuncias a saltar a la propiedad privada. Más o menos, de una manera muy esquemática, no, esto es muy simplón. De tal forma que durante 30 años, más o menos, en Europa se consigue que los salarios de los trabajadores vayan subiendo a la par que van aumentando los beneficios de las empresas. ¿Qué pasa? Que eso llega un momento que se colapsa, y se colapsa por dos razones: se colapsa por arriba y se colapsa por abajo. Se colapsa por arriba porque hay una saturación del mercado de lo que son los bienes durables, lavadoras, coches y demás. Digamos que no hay más mercado para dar salida a toda esa producción. Pero es que al mismo tiempo ese aumento de salarios de los trabajadores llega un momento que sale demasiado caro para el capitalista. El trabajo es muy caro y el capital lo que necesita es trabajo barato, porque si no, esto no funciona. Y ese aumento de salarios llega un momento que se trasladaba a los precios, y eso significaba una inflación, el aumento de la inflación, lo cual significa el colapso, y el colapso también por parte de abajo, en el sentido de los propios trabajadores, de todo un ciclo de movilizaciones que se inicia en los años 60, donde se pone en duda el pilar de la sociedad salarial, que es la disciplina. Sabotajes de las líneas de montaje, bueno, también sumado a las nuevas demandas de toda una nueva composición, podríamos decir, de la fuerza de trabajo, de nuevas demandas que no son solo estrictamente salariales, sino también demandas de tipo cultural, de tipo sexual. Digamos que, de cierta manera, para decirlo muy rápidamente y gráficamente, la lucha de clases es como una muñeca rusa. Siempre van apareciendo nuevas diferencias y nuevas cosas que reivindicar, ¿no? Primero fueron los obreros blancos, luego las mujeres, luego el tema del ecologismo, luego tal. Van saliendo como nuevas cosas que se van sumando a la anterior. Aquí hay un problema de colapso, que el mercado, y esto es algo que tiene que quedar claro, que siempre lo repite un geógrafo marxista, se llama David Harvey: el capital nunca resuelve sus crisis, siempre las desplaza. Es como que mete la mierda debajo de la alfombra, es decir, nunca va a resolver nada. Siempre las desplaza, o, como hacía en el siglo XIX, provocando la emigración masiva de ese excedente de fuerza de trabajo a Sudamérica, a Estados Unidos y demás, digamos, como quitarse un poquito todo eso, que aquello que le sobra. Y por otro lado, lo que hace es apoyarse, digamos, buscar nuevas formas de gobierno, de gobernar a la población sobre las mismas bases y los mismos puntos de partida que reclamaban los revoltosos de los años 60 y los años 70 contra ellos. Es decir, utiliza lo que estaba en su contra como punto de partida para organizar una nueva forma de gobierno capitalista. Por lo tanto, lo que viene a hacer el capital es, si está saturado el mercado de bienes físicos, lo que vamos a hacer ahora es acumular a través de otros espacios. Y estos espacios son, digamos, si ya ha culminado su operación de manera extensiva, ahora lo va a hacer de manera intensiva, a través de los sueños, a través de las experiencias, a través de cuestiones que estaban totalmente al margen de lo que había sido la propia acumulación capitalista. Pero bueno, para no enrollarme con esto, vendríamos a decir que este ciclo salarial, este ciclo de trabajo largo que se inicia inicia pasito a pasito, desde el siglo XVIII, llega a su fin. Llega a su fin, y aquí el problema que tenemos es cómo se gestiona este fin. El capital lo tiene claro, y es una forma muy ruin y muy perversa de hacernos ver que es, digamos, que nuestra autonomía y nuestro desarrollo personal pasa por lo que comentaba la compañera, asumir riesgos, ¿no? Si las constituciones desde los años 30, después con la regresión autoritaria, pero vuelven desde el 45, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, están basadas en torno a la organización del trabajo, digamos, gira todo en torno al trabajo. Actualmente el trabajo pierde esa capacidad
negociadora, por decirlo de alguna forma, fundacional de las constituciones. A día de hoy podrán decir misa las constituciones italianas y demás, lo que sea, sobre que son constituciones basadas en el trabajo, que formalmente dirán eso, pero materialmente ya no tiene sentido. Cuando, como decía, había una pintada en la Facultad de Derecho ocupada de Atenas que decía: no eres tú quien pierde el trabajo, sino que es el trabajo el que desaparece como posibilidad. Por lo tanto, frente a esta idea, el capital lo que nos viene a decir es: tú ahora eres empresario de tus propias capacidades, tú eres un empresario de ti mismo y, por lo tanto, digamos que el trabajo ya no sirve para vivir. Tú ahora, ahora trabajas para servir. Tú lo que te tienes que plantear como empresario de ti mismo es qué tienes que aportar a esta sociedad, en el sentido de qué pueden valorar de ti, bajo los términos de la propiedad privada, por supuesto. De esta manera, digamos, como que se quita de en medio, digamos, la incapacidad del neoliberalismo de ofrecer la suficiente capacidad, suficiente volumen de trabajo necesario como para incluir al conjunto de la población. El trabajo se había construido como ese elemento a través del cual nos identificábamos y nos veíamos reflejados, a través del cual nos organizábamos socialmente y nos organizábamos desde él contra él. Es decir, la historia del movimiento obrero es la historia de la autonomía de la gente partiendo del trabajo contra la explotación de ese mismo trabajo. Hoy el trabajo pierde esa capacidad de integrarnos, de integrar socialmente. Eso por un lado. Esto es el colapso de todo lo que es la sociedad salarial. Lo cual no quiere decir que no exista salario y que no haya formas de salario, pero estamos viendo que... ¡Hola! Llevo 20 minutos. Hostia. Bueno, pues... bueno, termino... Nada, corriendo. Rápidamente, pasamos a la renta básica. Joder, es que... Claro, es que todavía no habían empezado, de hecho, claro. Muy rápido. El poder del capitalismo, básicamente ideológico, se basa en que todo ingreso está totalmente asociado a un determinado tipo de actividad. Tú solo puedes conseguir un ingreso a través de un trabajo pagado. Y tú solo puedes tener una actividad reconocida socialmente ante los ojos de otros siempre y cuando sea un trabajo pagado. Por lo tanto, todo lo demás, todo lo que no entre dentro de esta forma económica de pensar la actividad queda totalmente al margen. La renta básica no es una idea nueva, es una idea novedosa por las particularidades que tenemos hoy en día. Hoy producimos dentro de la jornada laboral y más allá de la jornada laboral. Por cierto modo, podríamos decir que nos deben dinero, nos deben pasta. Hay una campaña italiana a favor de la renta básica que se llama Yes We Cash, ¿no? O sea, jugando con lo de Obama, pues que nos deben dinero, porque generamos mucha más riqueza de la que el capitalismo nos paga a través de los salarios. Esa sería una razón fundamental para entender la renta básica como un derecho laboral y no como una función caritativa o de integración social. Y luego, fundamentalmente, y ya para terminar, la renta básica es sobre todo esa forma de poder pensar la vida de tal manera que no todas las actividades que hagamos tengan que ser medidas bajo el rasero de la rentabilidad y al mismo tiempo que no todas las formas de ingreso que tengamos tengan que venir de la forma del trabajo. En 2013 el 40% de los contratos firmados tiene una duración menos de un mes. Por lo tanto, el trabajo ya no se garantiza, pero cuando se tiene no se garantiza nada tampoco. Antes trabajabas para la sociedad y ahora la sociedad te hace un favor dejándote trabajar. Hay que dar la vuelta a esa idea. No hace falta crear trabajo, el trabajo ya existe. Lo que sobran son beneficios. Lo que hay que hacer es repartir el trabajo socialmente existente y repartir la riqueza socialmente producida. Y bueno, ya terminamos. Y lo fundamental para el capitalismo siempre ha sido el dominio del tiempo productivo.
ese tiempo productivo hoy no solo es en la jornada laboral, sino que es en el conjunto de la vida, 24/7, 24 horas, 7 días por semana. La comunicación, en la manera de conectarnos, en la manera de la cooperación social que todos, digamos, generamos en común y que el capitalismo de manera parasitaria absorbe, sobre todo también a través de la deuda, que vendría a ser una forma de descremado social, que es una forma de extracción de plusvalía al conjunto de la sociedad y que nosotros nos vemos sin las herramientas suficientes como para tener fuerza para hacer frente a esto. Y bueno, uno podría pensar que plantear la renta básica a día de hoy es una quimera, ¿no? Pero si no se hace en estos momentos y en esos momentos en los que se abre una posibilidad de ruptura política, de escisión popular frente al mando soberano, frente al poder, entonces no tendría sentido. Como decía un poco Groucho Marx, ¿no? La verdadera risa surge de la desesperación. Bueno, pues hagamos de la renta básica nuestra risa y ya está. Muchas gracias.